Es un verdadero regalo de Dios tener una comunidad, un equipo con el cual reunirnos todas las semanas para escuchar la palabra de Dios y reflexionarla. Todos habremos advertido que la expresión palabra de Dios se utiliza de diversas maneras. Sucede como en un canto polifónico, un canto a varias voces donde una única palabra se expresa de diversos modos. Podríamos hablar de una sinfonía de la palabra. ¿Cuáles son esos diversos modos? ¿En qué consiste esa sinfonía de la palabra? Primero, la palabra que estaba junto a Dios, la palabra que era Dios. Es el Verbo eterno, el Logos, del que se habla en el prólogo de San Juan. Segundo, esta misma palabra que se hizo carne. Aquí la palabra de Dios se refiere a la persona de Jesucristo, el Hijo eterno del Padre hecho hombre. Tercero, la creación, el libro de la naturaleza, que forma parte de esta sinfonía a varias voces en que se expresa el único verbo. Cuarto, la comunicación de Dios en la historia de la salvación, Dios que habló por los profetas, que dejó oír su voz a través de ellos. La palabra divina que se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y que llega a su plenitud en la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Quinto, la palabra predicada por los apóstoles. Jesús resucitado les mandó: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. La palabra de Dios que se transmite en la tradición viva de la Iglesia. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. El cristianismo es, pues, la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. A esto se le llama Cristología de la palabra, y lo comentaremos la semana entrante. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 14, versículos 53 y siguientes. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: adivina, y los criados le recibieron a golpes. Palabra del Señor. Hoy vamos a meditar el texto de Marcos 14, versículos 53 al 65. Es el interrogatorio de Jesús
ante los príncipes de los sacerdotes. Nos encontramos frente a un texto muy completo y en donde se refleja muy claramente nuestra fragilidad humana. Vamos a detenernos en una palabra que define toda la actitud de este pasaje. En el versículo 55 encontramos los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús un testimonio para darle muerte y no lo encontraban. Buscaban. Quiero que nos detengamos en esta palabra. Si contemplamos la historia de la humanidad, y específicamente la historia del pueblo de Israel, la búsqueda de Dios es una constante. Como seres humanos, nuestra alma busca, anhela encontrarse con Dios. Y vivimos en una búsqueda profunda. Pero, ¿qué pasa cuando esos esfuerzos o esa búsqueda nos llevan a encontrarnos con otro Dios que no es Dios? Aquí están estos príncipes que tienen delante de ellos la persona de Jesús y están buscando otra cosa que no sea Él, teniéndolo enfrente. ¿Cuántas veces en nuestra actitud humana, en nuestro egoísmo y en nuestra búsqueda de satisfacer nuestras necesidades con Dios, buscamos otro Dios que no es Dios? ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, en Jeremías, el Señor nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón? En el segundo libro de Crónicas, el Señor nos dice, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Otro capítulo de Crónicas encontramos, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Todos los salmos nos hablan de la búsqueda de Dios, pero es una búsqueda verdadera, una búsqueda del Dios que tenemos enfrente, no una búsqueda como el pueblo de Israel fue haciendo, buscando otros dioses fuera de Él. Cuando estaban en Egipto, ¿qué buscaban? Claro, buscaban la libertad. Cuando estaban en el desierto, ¿qué buscaban? Buscaban el alivio inmediato. Habían obtenido la libertad y buscaban el alivio inmediato. Buscaban satisfacer sus necesidades más próximas, la sed, el hambre. Claro, no podemos juzgar al pueblo de Israel. Cuando nos encontramos en esa situación, eso es lo primero que anhelamos, que buscamos, nuestra satisfacción inmediata, nuestro alivio inmediato. No buscamos profundizar en el misterio que es Dios. Nos quedamos en la superficialidad del agua, del pan, de satisfacer nuestra sed y nuestra hambre. Luego vemos a un pueblo de Israel que cuando llega a la tierra prometida, ¿qué buscan? Buscan herencia, buscan tierras. ¿Sí? La búsqueda constante de Dios nos ha llevado a invertir todas nuestras energías en encontrar algo que no está ahí. Un Dios que satisface solamente nuestras necesidades inmediatas. Y no buscamos entender el misterio que es Dios en nuestra vida. Él nos ha prometido que si lo buscamos verdaderamente como es Él, en su esencia, en su ser todo, lo vamos a encontrar. En el Sinaí, Dios le dice a Moisés, no tendrás otro Dios fuera de mí. Él utiliza su nombre propio, dice Elohim. No tendrás Elohim Ajerim. Quiere decir otro Elohim, otra realidad de Dios que no es Dios. Una realidad de Dios que busco acoplarla a mis necesidades inmediatas. Y esto es exactamente lo que están haciendo los príncipes frente a Jesús. Y luego vemos aún una actitud un poco más necia del sumo sacerdote, que ni siquiera puede escuchar las palabras de Jesús. Claro, antes de juzgarlo, el sumo sacerdote ya tenía un juicio establecido. Podríamos decir que tenía un preconcepto de lo que es el Mesías, o de lo que es Dios en realidad, de lo que es Cristo que está parado frente a él. Y el sumo sacerdote no escucha lo que Jesús está diciendo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. Él estaba buscando, nuevamente, otra cosa. Y no siendo consciente de lo que en realidad tenía delante de él. Él como judío entendía, es más, buscaba, deseaba, anhelaba la necesidad del Mesías. Y esta vez que lo tiene enfrente, no puede reconocerlo. ¿Por qué?
por buscar en Él otra cosa, otra realidad. Esto nos tiene que hacer un eco con el texto de Éxodo 3, en el versículo 14, en el que Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Cuando el pueblo me pregunte, ¿quién me mandó? ¿Qué voy a decir? ¿Qué nombre voy a decir? Y difícilmente logramos traducir esto a yo seré el que seré. Ihie asher ihie. Yo seré el que seré. Y en este momento, dándole un culmen a toda esta historia, Jesucristo dice, yo soy Él, contesta. Ani hu, contesta. Yo soy. Es como cerrando este círculo y el sumo sacerdote que conoce estas palabras no puede escuchar lo que está delante de él. Es nuestra realidad humana, buscar otras cosas y en esa búsqueda perdernos de la delicia que tenemos enfrente. Un Dios que busca amarnos, que busca revelarse a nosotros, que busca que lo conozcamos, que busca que lo busquemos. Concentrémonos esta semana en despojarnos de todos esos preconceptos o necesidades inmediatas que tenemos en la búsqueda de Dios. Y concentrémonos en profundamente buscar a ese Dios que está delante de nosotros.